Hermano Nelson, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Luis. Aquí nos Lo veo encontramos. que se salvó de su virus. Sí, hasta aquí me salvé. Ya estoy Qué bueno. recuperando la gordura nuevamente. Entonces saludamos a los hermanos en el Señor. Hoy día es 1 de mayo del año 2021. Son las 4 de la tarde. El día de los trabajadores, parece. De los trabajadores. Así que va a ser histórico. Usted tiene la responsabilidad de dirigir el estudio. Yo solamente le voy a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo se llama el tema de hoy día, hermano? Bueno, vamos a recapitular un poquito, ¿Sí? porque recuerda que este tema es el tercero. Ya hemos venido con dos temas anteriores, Claro. ¿Y se llama? que se llama Los apóstoles y su concepto acerca, digamos, del diablo, o del concepto o del vocablo del diablo. Claro. ¿Cierto? Eso era la... Ya, pero explique un poquito el título, por favor. Claro, el tema, nosotros le damos un título para enfocar, ¿no es cierto?, en sentido a la gente que nos está escuchando, que sepa de qué cosa vamos a hablar. Entonces, es acerca del concepto que tenían los apóstoles, acerca de este vocablo del diablo, cuando ellos usaban la palabra diablo. Cuando escribían Las cartas, justamente, cuando escribían las cartas, aparece, ¿no es cierto?, este vocablo diablo, y nosotros hemos querido, de alguna forma, presentar y decir a lo que a nosotros nos parece, según la Escritura, lo que significa este vocablo, el diablo. Hicimos dos estudios anteriores, ¿cierto? El Claro. día 15 de abril, Sí. que cayó un día jueves, ¿Sí? y nos consideramos a dos personajes, ¿no es cierto?, de la Escritura, que Sí. fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo tomamos la carta que él escribió a los de Éfeso, ¿Ya? ¿no es cierto?, donde él mostraba, salía el vocablo diablo. Y en esa instancia nos dimos cuenta, ¿no es Ya. cierto?, que para Pablo, diablo significaba los deseos de la carne. ¿Ah? Claro. No lo vamos a repetir de nuevo porque esos estudios ya están, sino que estamos recordándolo un poco los estudios. Y también nos tomamos del libro de Santiago, del capítulo 4, ¿ah? Que también aparece la palabra diablo. Y también nos dimos cuenta que tiene que, en todo su contexto, que tiene que ver con la carne. ¿Y aparecía la palabra ángel? No, cuando aparece la palabra del diablo no aparece la palabra No está ángel. asociado con un ángel. Correcto, y eso es muy importante, ¿eh? Es importante Claro. que sepamos que cada vez que aparece la palabra diablo no está asociada, no está junta ni a nada con... O sea, los pastores apóstatas estarían pasándose de la raya. Claro, lo que lo dijimos la otra vez, que parece que se les figura cuando aparece la palabra diablo, al tiro se les figura, ¿cierto?, una especie de ángel, un arcángel, un querubín. También el día 21, 21 de el abril. día sí. 21 de abril también, que cayó día miércoles, también seguimos analizando Lucas. el libro de Lucas, el autor Lucas, el médico. Claro. Porque también, ¿no es cierto?, en Lucas 4 que se conoce las tentaciones de Cristo, ¿no es cierto?, Sí. las grandes tentaciones de Cristo. Y también nos dimos cuenta que el vocablo diablo se refiere, ¿no es cierto?, a todo un padecimiento que tuvo Cristo en su carne, ¿cierto? El hambre, ¿no es El cierto? intento que tenía él de solucionar su problema. Claro, justamente. Ya. Entonces, eso también lo vimos. Y ahora nos toca la tercera parte, hermano Luis. Que pareciera más espiritual, ¿ah? Claro, y ahora los vamos a tomar de otro autor, de Ya, Juan, de otro apóstol. de otro apóstol. Ya. Bueno, esa parte de apóstol, para que los hermanos que son más quisquillosos, yo sé que algunos piensan que posiblemente puede haber sido el hermano de Jesús, no está muy claro si fue el apóstol o el hermano Jesús, ¿Ya? ¿ya? Pero la palabra apóstol significa enviado mensajero, así que prácticamente da lo mismo decir apóstol, ¿ya? ¿Qué texto base tomaría usted? Claro. Mira, recordemos que Juan escribió 5 libros. Ya. El Evangelio según San Juan, Ya. las 3 epístolas, primera, segunda, tercera y Juan, y el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, sí. ¿cierto? Que se conoce como libro de revelación. Y los vamos a tomar primero, primera Juan capítulo 3. ¿Ya? Vamos a tratar de ser lo más claro posible, lo más preciso posible. Versículos. Y tenía un libro, un cuaderno acá lo anoté yo, tengo mi guía, me ayuda. ¿Mm? Ya. Mira, yo tengo una manera de exponer los estudios. A mí me gusta siempre leerlo primero y después analizarlo. ¿Ya? Ya. Y yo tengo anotado aquí 1 Juan capítulo 1 hasta el verso 12. Ah, capítulo 1. O sea, capítulo 3, del Ya. verso 1 al 12. 1 al 12. Del 1 al 12. Ya. ¿Tú quieres que yo lo lea? ¿Sí? Sí, pues. Ya. Dice así: mirad pues cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere,
seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo. Ahí apareció el término. Claro. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya. Una Entonces, doce. bueno, la idea, hermano, y lo leímos más o menos completo para que se vea más o menos de qué se trata, ¿no es cierto?, todo este contexto. Entonces, este Juan, ¿no es cierto?, es importante que nosotros pongamos mucha atención a cada una de las palabras o frases que él está diciendo acá, en esta escritura. Primero, a pesar que no lo vamos a ir del punto, nosotros hoy día lo que queremos es dilucidar, ¿no es cierto?, cuando usa el vocablo diablo, a qué se refiere, ¿ya? Pero para eso también tenemos que analizar, ¿no es cierto?, lo que está hablando aquí este apóstol. Y lo primero que dice que debemos mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. No hay que olvidar, y no está de más decirlo, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el único hijo del Padre, ¿ya? Nosotros somos hijos adoptivos, lo primero. Por eso quise mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ya? Nosotros todos somos criaturas. Jesucristo es el unigénito y es el primogénito del Padre. Es el único hijo. Nosotros somos adoptados en Jesús, ¿no es cierto? Somos incorporados, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso aquí el apóstol y dice que por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. El mismo, ¿no es cierto?, Juan, en su primera carta, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no es cierto? Tú sabes que Jesús fue siempre desechado, incluso por su propio pueblo, ¿cierto? Lo hemos visto por los fariseos, los saduceos, siempre lo rechazaron, su propio pueblo. ¿Ya? No olvidemos que Jesús era judío, pero sin embargo lo rechazaron. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No es cierto? Nosotros, en el contexto histórico, hubieron personas que fueron testigos, digamos, de la apariencia así, física de Jesús, ¿no es cierto? Lo conocieron. Ya. Como mismo Juan dice que Él palpó el tocante verbo de vida, ¿no es cierto? Ya. Pero sabemos que cuando venga Jesús ya no viene con ese cuerpo. Ya. Ya, no viene con ese cuerpo. ¿Ya? Dice que, ahora, tenemos la esperanza de que Él va a venir o va a volver a buscar a su iglesia. Y por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él o en Jesucristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Con su sangre, ¿no es cierto? Con su sangre. Pero aquí esto también de que se purifica, Ya. creo que en este contexto está hablando de la santificación. Vale. Porque dice, se purifica, o sea, como Él es puro. O sea, el hombre se aparta de mal, ¿no es cierto? Porque tiene una esperanza. Si tú te das cuenta, dice, todo aquel que comete pecado, por eso que tiene que ver con el hombre, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya. ¿Ya? O sea, el pecado es una transgresión o pasar a llevar una ley de Dios, el no cumplirla, no hacerla. ¿Ya? Eso se considera como pecado, una transgresión. ¿Ya? Vale. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí tenemos que detener un poquito y vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Dice que sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿En qué texto? Versículo 5. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hoy día queremos dilucidar, queremos aclarar cuando después aparece la palabra diablo. Entonces, lo primero tenemos que saber cuál fue la obra principal de Cristo en este mundo. Ya. ¿Correcto? Correcto. ¿El que aquí vino? Nosotros decimos a reconciliarnos, ¿cierto? Con su muerte. Ahí nos santificó, nos justificó, pero también la Escritura dice que vino a quitar el pecado del medio. Y también dice que vino a destruir Claro. al viejo hombre, ¿no? Lo Sí. leímos en el libro Sí. de Romanos. Sí. ¿Ya?
Y aquí usa otra frase. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, sacarlos del medio. Claro. ¿Cierto? Nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Es decir, Jesús, sabemos que justamente en el estudio anterior, cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, Él no sucumbió a ninguna tentación en su carne. ¿No es cierto? Venció. Por eso dice que aquí en Él no hay pecado. ¿Ya? Él vino a morir por nuestras culpas, por nuestros pecados. ¿Ya? Por este hombre viejo. Y dice, 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ya. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ya. Primero había dicho que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica, ¿no es cierto? Claro. Y ahora te dice otra frase que está relacionada con lo mismo. Que es muy buena. Claro, Permanece. claro. Permanece. O sea, hay que retener. ¿Qué cosa? La fe, La pureza que la pureza, claro. ¿No es cierto? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijito, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Claro. ¿Ya? Entonces, estos son detalles muy buenos. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí empieza, hermano, a aparecer, ¿no es cierto?, este vocablo, el diablo. Claro. Aquí no está hablando de ángeles, ¿eh? No hay nada asociado con los ángeles. No hay para que no nos formemos nuestra idea, ¿no es cierto? Porque siempre cuando aparece esta palabra, al tiro, aparece una figura. No es una lucha contra ángeles. Ya. Entonces, está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? Y resulta que justamente habíamos dicho recién, en el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Ya? ¿Vino a quitar nuestros pecados? ¿O en cuanto el que practica el pecado es del diablo? ¿Cómo se entiende? Y está hablando de el que hace justicia es justo, es decir, las obras de las personas, en el sentido de cuando nuestra carnalidad prevalece sobre la justicia, estamos siendo como practicando, ¿no es cierto?, los deseos del diablo o los deseos de la carne. Ya, miren, aquí dice, verso 8, el que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Miren, nuevamente viene a decir lo mismo, para deshacer las obras del diablo, ya lo había dicho. Y aquí fíjate, Luis, que lo está repitiendo. Ya. Dice que Él vino para deshacer las obras del diablo, pero y Él vino a morir por los hombres. Por lo tanto, uno entiende que el diablo es nuestra carne. Claro. Las obras del diablo serían las obras de la carne. Las obras de la carne, porque dice, el que practica el pecado, ¿quién practica el pecado? El ser humano. Claro. El que hace pecado, ¿cierto? Está hablando de personas. El que practica el pecado es del diablo, sí, es de la carne. Porque el diablo peca al principio. Y si tú ves, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos en nuestro mismo padre Adán, ¿cierto? Claro. Pecó del principio. Y después va a poner un ejemplo, el caso de Caín, ¿no es cierto? Bueno, en Adán el caso que no permaneció, ¿no es cierto?, en la palabra. Claro. Porque el Señor dijo que no comiera de los frutos. Esa palabra yo quiero que tú le pongas un poco más. No permaneció en la verdad. No Adán, permaneció. Lo vamos a revisar porque eso lo dice después este mismo autor, pero en el libro de Juan. el libro de Juan. ¿Ya? Sino que estamos haciendo una referencia. Entonces, dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? Ya. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Ya? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que son las obras de la carne del ser humano. El ser humano, nuestros padres pecaron desde el principio, ¿cierto? Adán, Caín y así todos los hombres. ¿Entendés? Desde el principio, de ahí se llama la caída del hombre, por decirlo de alguna forma. Y por eso es que Dios sacó al hombre del jardín de Edén, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le quitó el derecho al árbol de la vida. Y también lo condenó a ir al polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Ya. Dice, y todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mira, yo quiero hablar de tres aspectos que está hablando aquí en cuanto a la purificación. Primero habló que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como es puro. Claro. Retiene la pureza. Después ha dicho que, hijito, nadie engaña, el que hace justicia es justo. ¿Ah? Claro. Y ahora, ¿qué te dice? Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? La ¿Cierto? simiente está en él. La simiente está en él, ¿cierto? Cuando la persona se bautiza, nace una nueva criatura. Te está hablando de lo mismo, pero en tres aspectos, digamos, semejantes o muy parecidos. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se purifican, ¿no es cierto? Las personas que mantienen su purificación. Permanecen en el... Los que permanecen en él, ¿no es cierto? Los que han nacido de nuevo, ¿ya? Los que no siguen la carne. Estos son los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claro. Por ende,
se sobreentiende que son hijos del diablo o hijos de la carne. No han crucificado su carne con sus deseos, como dice otros textos. Claro. ¿De acuerdo? Pero tú tienes que demostrar que diablos son los deseos de la carne. Claro, Aquí Juan nos lo explica muy bien. Claro, pero aquí lo vamos a revisar. Yo creo que por eso tomé este texto, porque para mí es muy claro, por lo menos en mi mente. ¿Ah? Porque tú sabes que uno tiene sus cosas en su mente y eso, expresarlo en palabras, ¿cierto? A veces complica, porque todas las mentes no son iguales. Hay mentes que están un poquito contaminadas, ¿no es cierto? Como te decía yo, cuando habla la palabra diablo les aparece al tiro un querubín. Por eso que hay que citar la escritura para que sea puro Correcto. Entonces, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo que nos queda claro aquí, que los hijos de Dios son aquellos que se purifican, como lo vimos, los que permanecen en Él, los que no practican el pecado y los que han nacido, ¿no es cierto? Aquel que ha nacido de Dios. ¿Ya? Claro. Esos son hijos de Dios. Es decir, los que no andan conforme a la carne, si lo queréis decir de otra manera. ¿Ya? Y los hijos de diablo, por el contrario, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ya? Y aquí, en el 12, yo creo que está toda la solución de este tema, de saber qué es lo que es el diablo. ¿Ya? Sin ir a ninguna parte. Sin ir a ninguna parte. Yo, por lo menos en mi mente, es muy claro. Pone un ejemplo, ¿no es cierto?, del hijo de Adán, que es Caín. Todos conocemos, o mucha gente conoce, ¿no es cierto?, la historia de Caín. Dice, voy a leer 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Ojo con eso. Esa palabra deriva del diablo. Ya. Maligno viene del diablo. Esta es una igualdad. Entonces, diablo igual maligno. Maligno. Por eso que viene hablando. Deseo de la carne. Deseo de la carne. Igual que no se purifica. Igual que no es hijo nacido de nuevo. Ya. Como dicen los versículos que usamos. ¿Ah? Claro. Que hay tres aspectos: la purificación, permanecer en él mismo, ¿no es cierto? El que hace justicia. ¿Ya? En este caso Caín, todo lo contrario. No como Caín, que era del maligno, es decir, era de la carne. ¿Y cómo le vamos a demostrar que era esta palabra maligno o diablo, que diría diablo? ¿Ya? Tiene que ver con la carne. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Dice que Caín mató a su hermano. Caín. ¿Y por qué causa lo mató? Y aquí viene la explicación, yo creo que el fundamento de este estudio. La pregunta dice, ¿por qué causa mató a su hermano? Porque sus obras eran malas. Las obras de Caín. No dice que fue asusado, ni utilizado, ni seducido por ningún ángel. O sea, estaba habituado Caín a hacer lo malo. En su maldad, en su carnalidad. Ya, está esclavizado de su maldad. Claro, por eso que el texto, si tú te das cuenta, de Juan, viene hablando de dos tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Claro. De los que son carnales, ¿no es cierto? Que no se purifican, que no han nacido de nuevo. Usa tres términos, ¿no es cierto? El otro que usa, que dijimos, que no hace justicia. Claro. ¿Cierto? Hombres que no obran justicia. Esos son los carnales. Claro. ¿Ya? Este es el caso de Caín. Pero lo importante es resaltar que a Caín no le nació este asunto en ese instante, sino que sus obras eran malas desde antes. Y sus obras, él. Su hábito. Su hábito. Ya. Entonces, por eso que dice la palabra maligno, ¿ah? o era el diablo. Andaba en malos pasos. Claro. Así. Entonces tenía su diablo, pero su diablo son sus malas prácticas. Es su viejo hombre. ¿Ya? Por eso que perdón. Salió lo que era natural. Lo que es natural. Es decir, como digo, él no se purificó, no nació de nuevo, no practicaba la justicia, y por eso que dice que Jesús vino a hacer las obras del diablo. Por eso que le dice énfasis también. No. Es decir, las obras de la carne. Porque vino a morir por nuestros pecados. Claro. ¿Me entiendes? No vino a morir por ángeles. Claro. Exactamente. Vino a morir por nuestras culpas, nuestros pecados. Y está poniendo el ejemplo de Caín, que pertenecía al maligno o al diablo, ¿ya? Y está diciendo, no como Caín, es decir, no amó a su hermano, ya lo dijimos, no era justo, no practicaba, no se purificó, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Uno podría decir aquí, lo mató porque fue utilizado del diablo. No, pero está diciendo porque sus obras eran malas. Claro. El argumento es que Caín era malo, era un hombre carnal. Lo sacó. Claro, lo sacó de adentro, de su propia concupiscencia, ¿entendí? De adentro el corazón salen. Claro, los malos deseos. Mira, y las de su hermano eran justas. Si uno va al Génesis, para ver vamos al Génesis capítulo 4. Vamos a ver el caso, porque lo citó Juan. Y aquí te das cuenta. Yo tenía una versión que la tengo ahí, pero lo que pasa es que dice,
Si tú leemos Génesis capítulo 4 y lo leemos hasta el verso ¿Ya? 8, del 1 al 8, del 4 del 1 al 8, léelo, porque lo citó. 4 del 1 al 8. Claro. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra de ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ya? Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Súper claro, ¿cierto? Juan está haciendo referencia a esa historia. Claro. Y si uno lee objetivamente la historia, cuando ellos presentan su ofrenda a cada uno, dice que el Señor miró con agrado a Abel, mas no a Caín. Claro. Y cuando no lo miró con agrado, ¿qué dice? Que cayó el semblante de Caín. Claro. ¿Ya? De Caín. ¿Y qué le dice el Señor? Aquí viene la parte importante. Le dice: entonces Jehová dijo a Caín, verso 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Le está preguntando, ¿por qué estás así irritado? En nuestra versión dice irritado. Claro. ¿Ya? Entonces le está diciendo, si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Claro. O sea, el Señor le está diciendo lo que está haciendo, parece que no era un hombre muy justo. Claro. Pero a él no le está diciendo tú estás siendo seducido, utilizado, no. A él le está Lo diciendo. está juzgando. A él, a Caín. La culpa es de él. Dios juzga la tierra en forma Claro, continua. es culpa de él. Entonces, Caín, ¿no es cierto? Como dice Juan, su obra era mala. No fue utilizado. Eso que los hermanos que les quede claro. ¿Me entiendes? No fue asusado, no se le metió ningún diablo adentro. No, pues le salió de su interior. De su interior. ¿No es cierto? Y el Señor justamente le reprocha a Caín. Claro. Y le está diciendo: si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo. A ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Ya en otras versiones traduce que él podría dominar su pecado, pero sin embargo él se dejó de dominar. ¿Ah? Claro. Traducen diferente, acá no es muy clara a como aparecen en los textos más. ¿Qué te parece, hermano, si citamos lo que dijo Jesús respecto de dónde sale el mal? El mismo. Vendría siendo el resorte principal de todo el estudio. ¿Ya? Cuando en Marcos 7, ¿Ya? del 14 adelante, dice: oídme todo y entended. Marcos 7, del 14 adelante. ¿Ya? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ojo Claro. con esa frase, Claro. por algo la tira. Y apartado la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Claro. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpia todas las viandas. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los Homicidio. homicidios, Justo que estamos viendo ahora. lo que estamos viendo es los hurtos, avaricia, etcétera, la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, Caín fue contaminado. Estaba contaminado. Entonces, pero dentro, dentro de él, o sea, sus propias concupiscencias. claro. Entonces, lo que pasa es que cuando los hermanos escuchan la palabra diablo, ¿cierto? Como hemos dicho, Lo asocian. lo asocian o se les figuran, ¿cierto? Un ángel. A veces que los textos no están. Que está al ladito de él y eso no sale en la Claro, escritura. o que se le mete en el cuerpo, unas cosas así medias raras. Pero nosotros aquí revisamos, ¿no es cierto?, a Juan, que pone este ejemplo de Caín, ¿no es cierto?, que era el marino. ¿En qué sentido? Que se dejó dominar por su carne y por sus pasiones, ¿cierto? Claro. El diablo que tenía que decir era su carnalidad. Y dice que él mató a su hermano porque su obra era mala. O sea, no fue usado de nadie, sino que él mismo. Cuando dice sus obras, quiere decir que este hombre Sí. ya venía con una práctica. Claro, la palabra obra, parece que lo estoy buscando. ¿Estáis de acuerdo con eso, no?
O sea, venía con sus problemas ya. Venía con sus problemas. Y eran graves porque se llegó a matar. Claro. Hacer. Obrar tiene que ver con hacer, con actuar, trabajar, proceder, portarse, conducirse, etc. Claro. Eso es hacer. La forma que él tenía. ¿Entendí? Su forma de actuar, su forma de vivir. Entonces sus obras eran malas, no era una cosa que le... pero eran propias de Caín. Y esto es lo que está claro. Claro. Él no fue utilizado, ni seducido, nada de esas cosas. Claro. Entonces, cuando la palabra diablo tiene que ver con el pecado del hombre, ¿entendés? Claro. Pertenece al mal. Y justamente si tú revisas este Juan que hemos visto, explica tres cosas que para mí son importantes. Dice que todo aquel que tiene la esperanza en él, ¿cierto?, se purifica así como es puro, es decir, se aparta de mal. Su propia, digamos, crucifica de alguna forma su cuerpo. Una pregunta, hermano, de cultura general de esto. Una persona que está habituada a hacer el mal, ¿cómo podría lograr la victoria sobre el mal? O sea, a ver, hay dos aspectos que tenemos que revisar ahí. Primero, habituado. claro, está habituado, pero tenemos que entender algo. Nosotros cuando decimos que Cristo destruyó al viejo hombre, Ya. lo hizo por todo, incluso por Hitler, incluso por Pinochet, en este caso nosotros en contexto ya que estamos aquí en Chile, ¿cierto? Porque hay gente que considera más malo a unos que otros. ¿Ya? Porque eso pasa, ¿no es cierto? Hay gente que considera. Jesús murió por todos los hombres. Ya. Pagó el precio de todos los hombres, de aquellos que a nosotros nos parecen más malos incluso, ¿cierto? Ya. Que a nosotros nos parece, ya. Cuando Dios envió a su Hijo, lo envió por todos los hombres, desde Adán hasta que el último que nazca, hasta que se termine el mundo. Ya. ¿Ya? Y Él pagó las culpas de todos los hombres. Esa es la parte que hizo Dios, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo. Nos reconcilió, destruyó a este hombre. Ahora, ¿cómo el hombre recibe, ¿no es cierto?, esto que tú dices, que cómo se puede apartar? Ya. Primero tiene que creer en el Hijo, Claro. ¿ya? Tiene que creer en este mensaje, porque si él no lo cree, ¿cómo va a ser justificado si no lo cree? Claro. Dios perdona todos los pecados, ya lo hemos dicho, pero menos la incredulidad. La incredulidad no tiene perdón. Y tiene que estar fundado pensando en esto. Que Sí. nuestro viejo hombre, Sí, pero una vez que cree. Primero tiene que creer. claro, Tiene si que no, creer no, que... no va a vencer si no piensa así. Claro, claro, pero primero tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por sus pecados, porque Claro. es el Evangelio. Claro. Y lo hemos dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, o sea, no desaparezca. No es que quede más allá, porque hay muchos conceptos equivocados, mas tenga vida eterna, que es lo contrario. Es decir, que el hombre se le prolongue la vida para siempre, no Ya. desaparezca. Ya. ¿Ya? Entonces, el hombre cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, él reconoce que ha pecado, ¿no es cierto?, y necesita la reconciliación y perdón de pecado, ¿no es cierto? La persona en ese momento acepta por la fe, ¿cierto?, es justificado. Se bautiza, ¿no es cierto? Sí. El bautismo es como un símbolo de una ayuda de una persona que ¿Y muere. cómo se zafa de su hábito? Ese es el problema que estoy. Claro, ahora, ¿cómo se zafa, no es cierto? Porque la escritura tiene que... A ver, lo venimos diciendo de mucho tiempo. A ver, veamos el libro de Romanos, ¿no es? Romanos 6. Romanos 6, claro, Romanos 6, nos explica esto mismo. Romanos 6. Justamente en este libro, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, recordemos que los romanos eran cristianos pero de procedencia gentil, es decir, no eran judíos, eran gentiles. Ya. Entonces, si tú lees del verso 1 hasta el 7, Hasta el 7, ya. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ahí está digamos, yo creo que el énfasis está justamente en el 6, sabiendo El 6. esto. Y yo diría más creyendo en esto. Claro. ¿Ya? Porque esto es lo que uno tiene que convencerse, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo murió Cristo? Ya como 2000 años atrás. Ahí, ¿qué Sí. estaba haciendo Jesús? Estaba reconciliando, ¿cierto?, al hombre con Dios, con el Padre. Claro. Porque nuestros pecados contra Dios, ¿no es cierto?
Bueno, obviamente contra el prójimo, pero el que los condena es Dios, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice aquí, o deshecho, Ya. sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. O sea, si la persona se convence de que realmente murió en la cruz de Cristo y que ahí lo crucificó el Señor, ¿no es cierto? Eso va a tener una herramienta maravillosa para convencerse en su Claro. conciencia que está muerto respecto al pecado. Pensar que de cierto, Estáis muerto. Y creo que lo dice un poquito más adelante. claro. Le dice, mira, versículo 19. 19 dice, humana cosa digo, Bueno, ¿no? por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, si ahora presentéis para santidad vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado Correcto. y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna, o finalidad, Claro. ¿cierto? Y claro, y de pasadita dice abajo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Claro. Señor nuestro. La deshace. Claro, la deshace. Entonces, sabiendo esto, entonces, lo que hace en el fondo, yo sé que este hombre que nosotros, este mismo que está presente hoy día, que estamos a 1 de mayo, ¿Ya? está vivo, ¿no es cierto? Yo tuve una fecha de nacimiento, el 66, ¿no es cierto? Yo nací, pero ya Cristo, ¿no es cierto? Hace 2000 años ya había pagado mis culpas, Claro. ¿cierto? A mí se me comunica esta buena noticia, este evangelio, ¿no es cierto? Que Cristo murió por mis pecados, ¿no es cierto? Y que resucitó. Y yo por la fe, ¿no es cierto? Lo creo. Y se me cuenta por justicia, por la fe. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Claro. Escritura. ¿Ya? Entonces, en Dios esto es una realidad. Dios ya deshizo este mundo, ya lo hemos dicho. Este mundo, aunque a los hermanos les parezca esto una locura lo que estamos hablando, Dios ya destruyó este mundo, destruyó este hombre. Claro. Este hombre no agrada a Dios. No agrada a Dios. ¿Y cómo Dios lo demostró? A través de la ley de Moisés. Cuando le entregó la ley de Moisés, lo dejó en estrecho, ¿no es cierto? Le puso más de 600 mandamientos. No solamente esos 10. Entonces lo demostró que era culpable. Y el hombre en forma desesperada, ¿no es cierto?, se debe a llegar a Cristo. Porque la salvación es por gracia, por un acto que hizo otro en favor nuestro. Otro en favor nuestro, como sustituto. ¿Ya? O sea, Dios ya condenó el pecado en la carne. En la carne, en el cuerpo de Cristo. Ya está listo. Está destruido. Claro. Está destruido. Se publica esto, ¿no? Se publica, ya lo hizo, Ya lo Dios nos perdonó, ya Dios nos mira Ya. con ojo. Pero el único pecado, por decirlo así, que no tiene perdón es la incredulidad. O sea, Entonces, ¿cómo Ya. hace una persona que está esclavizada al pecado? ¿Qué tiene que pensar? de que está muerto el pecado, que fue Pensar que destruido. de cierto estáis muertos. al pecado. Está ahí muerto el pecado. Eso está en el verso 11. ¿eh? Pero para no alejarnos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hoy día estamos planteando, Sí. que justamente tiene que ver que este diablo, ¿no es cierto?, que es lo que hemos tratado de decir en todos estos estudios, que es nuestro cuerpo de pecado, ¿no es cierto? Cristo ya lo destruyó. ¿Ya? Cristo lo destruyó. Entonces, cuando nosotros estábamos leyendo en 1 Juan capítulo 3, ¿ya? Ya. Está diciendo que él apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerda que lo leímos recién? Claro. ¿Mm? Dice, versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Ya? Y ¿a dónde está? Dice que va a hacer las obras del En diablo. el 8. En el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué veníamos hablando? Crucificar al hombre. Entonces las obras del diablo son las obras de la carne y del ser humano. Claro. No son ángeles. Entonces lo deshizo. Lo deshizo. No vino a morir por ángeles. Claro. En su ¿Me cuerpo de carne deshizo el pecado. Hizo el pecado. Entonces Claro. deshizo al diablo. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos tratando Claro. de plantear. Incluso cuando habla de Caín, que lo pone como ejemplo, ¿no es cierto?, como un hombre que no se purificó, que no se santificó, que no nació de nuevo, ¿no es cierto?, que le dio a la carne, ¿no es cierto? Tú dijiste de dónde viene lo que contamina al hombre, de dónde sale el homicidio, salen de dentro del corazón del hombre, Claro. ¿no es cierto? Lo que le pasó a Caín. Y por eso que a Caín lo trata que era del maligno o era del diablo. Es Oye, decir, estamos en el verso 8, ¿cierto? ¿Mm? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y eso es lo que vamos a ver. Clarifica Claro. ese punto. El hombre, y lo vamos a revisar después con 1 Juan, lo vamos a ver tiro, vamos a terminar aquí, pero quiero dejar lo más claro posible para los hermanos, que el caso de Caín para mí está muy bien ilustrado, está muy bien presentado, de cómo el diablo, que en el sentido es la carne, el pecado, el viejo hombre, cómo actúa, ¿no es cierto? Ya. Porque dice que las obras de él eran malas. Entonces cuando dice esta parte que hermano Luis, que lo entendamos bien, que pertenecía al diablo, Caín, en el sentido de lo que quiere decir que se dejó dominar por la carne.
¿Entendés? No se purificó, no se santificó, no nació de nuevo, no practicó la justicia. Yo diría más, no salió de la jaula. No salió de su jaula de pecado, claro. Claro. Y dice que, y lo importante, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, no fue seducido, eso que quede claro, Claro. sus obras, las de Caín. Y lo leímos en el Génesis, aquí no aparece ningún tablo en el Génesis. Y Dios lo encara a él. Claro. ¿Por qué ha caído tu semblante? Si bien hiciera, no será enaltecido. Claro. ¿Cierto? En ningún momento le dijo, no, que tú fuiste utilizado, yo te entiendo, Caín, que no es problema tuyo, es de otro. Nada que ver eso. Claro. No existe ese discurso. Está ausente el diablo en el Antiguo Testamento. Está ausente. No aparece también, No aparece. Lo hemos dicho que no aparece el vocablo diablo. Si alguno lo encuentra, que la palabra diablo, no estamos hablando de Y Satanás. tampoco un ángel diablo. Ya. Tampoco. Entonces, la pregunta que tú hiciste, ¿no es cierto? Que peca desde el principio, ¿no es Eso. cierto? Desde la caída de nuestro padre Adán. Claro. ¿Ya? Pecó porque nuestros padres. El hombre peca desde el Desde el principio. principio. Y de hecho, la escritura dice, si tú me ayudas, para que no lo. Ya, Dice que el pecado entró por un hombre. Romanos creo que aparece. ya, qué bueno. Qué bueno que fuiste a Romano, viejo. Aquí vaya a deshacer todo el mito. Aquí, Romanos 5:12. ¿Ya? Y yo creo que lo vamos a tener que leer, hermano. 5:12, ¿qué versículo? Mira, el capítulo 5, verso 12, podríamos leer incluso, leerlo casi completo, porque aquí te De deja. consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Eso, y por el pecado la muerte, correcto, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. correcto. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, De Adán. el cual es figura del que había de venir. Correcto. ¿Mm? ¿Sigo? Podríamos leerlo, hermano, porque sigue hablando lo mismo. Mas, no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre Jesucristo, ni tampoco de la manera que por un pecado así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es súper claro el apóstol Pablo explicando a los romanos, y que no se olviden los hermanos que el pecado entró al mundo por un hombre, no entró por un ángel. Lo voy a decirlo para que no. ¿Cuál versículo es ese? El verso 12. 12. Claro. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte aún pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ellos pecaron. Aquí no les seducido, ni asusado, nada. Entró por un hombre. Entró por un hombre, no por ángel. ¿Ya? Y aquí en todo esto que nuestro hermano Luis, ¿no es cierto?, explica entre Adán y Cristo, lo que lo trajo uno, que fue la condenación, y otro nos trae la salvación. Amén. Eso es lo que está hablando. ¿Ya? Entonces, y todas las transgresiones se le atribuye aquí también al hombre. Entonces, hermano Luis, aquí vemos que el pecado, como tú decías, vemos que desde el tiempo antiguo, el texto que leímos, que recién habíamos dicho, Génesis 4. claro, no, que habíamos leído recién, que tú hiciste referencia en 1 Juan 3, ¿Sí? que desde el principio peca. Del principio. Del principio, ¿no es cierto? Y aquí dice que entró para Adán, pues si más atrás de Adán no hay más hombre. Sí. No hay más hombre. Más hombre. Entonces, ahora vamos a revisar, que nos va a ayudar con lo que leímos en 1 Juan capítulo 3, yo creo que nos va a ayudar mucho para entender ¿Ya? lo que es Juan capítulo 8, que es el mismo autor. Ah, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, para que los hermanos lo busquen, Juan 8. porque aquí lo tengo también que decir, hay hermanos que no sé cómo lo leen o cómo lo entienden, mejor dicho. ¿Cómo lo entienden? Ahí te conviene, ¿cómo se llama? Estacionarte un buen rato, ¿ah? Juan 8. Claro.
Vamos, Dime nomás, ¿qué versículo? no lo vamos a leer todo porque igual es más o menos larguito. Déjame revisarlo que lo tenía para acá anotado. ¿Con quién está hablando Jesús? 21:44, que es el capítulo 8. Bueno, está hablando con los fariseos, ¿no? Recuérdate que anteriormente le trajeron a una mujer adúltera, Sí, ¿cierto? Para probarle, ¿ya? ya. Y vamos ahora a leer del 21. ¿Por qué tomé el 21? Porque hay algunas frases que son importantes que vamos a considerar. Sí, Al 44. es que nos vamos a perder con mucha... Si vamos... Claro, porque... Y le dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, ¿ya? más en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Estamos bien ahí? Y aquí Vamos a ir está. analizando a medida que... Aquí lo voy a explicar por qué. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué no pueden ir? Decían entonces los judíos, se va a matar a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, Ah, ahí. yo soy de arriba. Correcto. Vosotros sois de este mundo, mas yo no soy de este mundo. Ya, dejemos un poquito hermano Luis para que no se Vale. nos vaya la idea. Ya. Cristo está dejando algo muy claro, y para todos los hermanos, ¿no es cierto? Que les dijo a estos fariseos, vosotros sois de abajo. ¿Qué quiere decir sois de abajo? Que son de la tierra, pertenecen al primer Adán. Ya. Son de la tierra, animales. Diabólico. Diabólico, ¿te acuerdas que lo vimos también en el libro terrenal, el libro de Santiago? Santiago. ¿Cierto? Sí. El hombre natural. ¿Ah? Claro. Entonces son de abajo. Jesús, en cambio, ¿de dónde venía? Salió de Dios, dice la Escritura. Claro. El verbo se hizo carne. No tiene pecado. Ya, no tiene pecado. Y de hecho, nació de María, pero el verdadero padre no fue José, ¿no es cierto? Que fue del Espíritu Santo. Dice la Escritura. Ahora, con eso no estamos diciendo que él era un espíritu. Él vino en carne y hueso, sufrió, ya lo hemos dicho. Claro. Sino que no fue de cimiento humano, por decirlo de alguna forma, de un hombre. Pero hay un abismo entre Cristo y los fariseos. Correcto, porque ellos son de abajo, del primer Adán, y él es de arriba. Claro. Y dijeron, vosotros sois de este mundo, lo sigue explicando, Claro. yo no soy de este mundo. Él vino a este mundo, ¿no es cierto? Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, ¿no es cierto? Amén. Ya. Sigamos, hermano mío. ¿En qué texto? Yo creo que lo vamos a saltar un poquito. Saltar un poquito, dijo. Yo creo que el 31. Mira, en el 30 dice, ¿Ya? habiendo él hablado estas cosas, muchos creyeron en él. Correcto. ¿Cierto? Claro. ¿En qué sentido que venía? Que venía Claro, de arriba. de arriba. Ya. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra. Ya. Me llama la atención eso, permanecer. Sí. Dice que no haya permanecido. El- ¿Te acuerdas? Que peca al principio no Claro. permaneció en su palabra. Claro, eso lo va a decir que no, lo va a decir también acá, que no Lo está diciendo, Claro, ¿cierto? claro. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Claro. Y le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Aquí viene la respuesta. Y aquí, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. No es un problema político, No. es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda en casa para siempre, como Isaac, ¿verdad? Claro. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Correcto. ¿Cierto? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. No cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ya, aquí está haciendo un poquito una alusión, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que... Una diferencia. Una diferencia. Había dicho que él de arriba y que ellos son de abajo. Que él no es de este mundo y que ellos son de este mundo. ¿No es cierto? También Ya. le había dicho que si permanecen en su palabra iban a ser verdaderamente libres. Y también les dice que todo aquel que hace pecado es esclavo al pecado. ¿Cierto? El hombre necesita una liberación. Porque si queda en su pecado, ¿no es cierto? Es echado afuera. No puede permanecer en la casa. Pero aquí yo veo, hermanos, que hay dos padres. ¿Sí? Hay un padre que está en los cielos y hay un padre que está En la tierra. en la tierra. Claro. Pero quiero mostrarte esta parte que es interesante. Dice, Jesús respondió, el verso 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es un siervo del pecado. Es ¿ya? cierto. Ya. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es echado afuera. Claro. No tiene vida. ¿Me entendí? Es una palabra dura. Es dura, no tiene vida. El hijo sí queda para siempre. Claro. El esclavo se deshace. Echado afuera, a las tinieblas incluso.
Entonces, si el Hijo del Hombre os libráis, seréis verdaderamente libre. ¿Ya? Pero, y aquí le viene a acusarle, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Aquí, ¿no es cierto? Procuráis matarme. De ese deseo de homicidio, ¿de quién es? ¿Es del diablo o es de ellos? Le está diciendo. Procuráis matarme. Igual que Caín, el deseo de la carne. El deseo de la carne, ¿no es cierto? Claro. Hijos del diablo, en el fondo. Aquí Claro. lo va a decir más abajo, ¿ya? Y le dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, que es cierto que el Padre es este. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hay una alusión, yo creo que a Ya, Adán. Adán. Adán, porque es su padre, de ahí viene, ¿no es cierto? Entonces la persona necesita, como ya hemos dicho, la liberación, ¿no es cierto?, de sus culpas. ¿Ya? Bueno, estamos analizando acá y nuestro tema, ¿no es cierto?, está relacionado con qué es lo que es el diablo. Así que hemos dado cuenta que es la carne, ¿cierto? Y vamos a entrar ya en tierra derecha. ¿Mm? Ya, versículo Eh, 39. dale, con el 39. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le dice Jesús, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ya? Empero ahora procuráis matarme. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ojo ahí. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, y que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Es lo mismo que habéis dicho acá, mi palabra no cae en vosotros, dice. Justamente. ¿Cierto? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Eso. El homicida ha sido desde el principio, Ojo. ojo con eso, ¿Ya? y no permaneció en la verdad, ojo con eso también, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos dijeron, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Claro. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado, y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Dícele Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro. Tomaron entonces piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Ya, hermano Luis, es una lectura un poquito larga, un poco extensa, pero vamos a concentrarlo en el punto que queremos estudiar. ¿Cierto? Aquí Jesús en el 23, ¿Ya? capítulo 8, verso 23, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo quiero considerar. ¿Ya? Porque nosotros llevamos la imagen del primer Adán, el terreno. Claro. ¿No es cierto? También les había acusado que ellos tenían espíritu homicida, propio de la carne. Claro. Vimos el ejemplo de Caín y 1 Juan, ¿no es cierto? Y tú nos citaste el libro de Marcos, ¿no es cierto? Claro. Con relación de que dónde salen los malos pensamientos, los homicidios, todos son de la carne, ¿no es cierto? Estamos bien ahí. Entonces, el Jesús les dice que ellos querían hacer el deseo de vuestro Padre,
¿Ah? Ya. ¿Ya? Y yo creo que vamos a hacer más énfasis. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Sabemos que por un lado que Adán no permaneció en la verdad, ¿no es cierto? Porque el Señor le dijo que no comieran del fruto. Y ellos no permanecieron, ¿cierto? Hicieron, le creyeron mal a la serpiente, ¿cierto? No permanecieron en la verdad de Dios. Claro. Por otro lado, tenemos a Caín, que lo presentó el mismo autor de Juan, ¿no es cierto? Que mató a su hermano. Entonces que también Caín viene de los lomos de Adán, es de la misma carne, ¿cierto? Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él, ¿cierto? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy viendo acá, que también vamos a decir esto en relación a todo esto que está hablando el diablo, no aparece ningún ángel, ¿ya? Sí. ¿Ya? Está hablando, ¿no es cierto? Está haciendo una referencia del primer hombre, ¿cierto? Del terrenal. Por eso es que yo les leí acá, cuando dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿cierto? Nosotros pertenecemos al primer Adán, y nosotros somos igual que Adán. El pecado entró por un hombre, ¿cierto? Claro. Y por un hombre la muerte, y la muerte pasó para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, Por eso querían matarlo, porque por son el- hijos de Adán. hijo de Adán, hijo de homicida, por Claro. decirlo de alguna forma. Claro. ¿Y dónde se ve que Adán es los genes del mismo Caín? Claro. ¿Caín qué hizo? Y no están libres. Y no está libre, Por son eso esclavos. quieren matarlo. Y son esclavos de sus pecados. Y por eso Jesús dijo, si no creéis quién yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claro. ¿Entiendes? Entonces, de eso está hablando. ¿Ya? Entonces no está hablando de ningún arcángel, ni querubín, ni serafín. Está hablando, ¿no es cierto?, de este hombre carnal, ¿no? que se le está mostrando aquí a los fariseos, porque ya le salía, ¿no es cierto?, la rabia. Claro. Y de hecho al final tú leíste que tomaron piedra, dice, ¿no? Claro. Por favor, lee ese texto, porque vemos que tenía el espíritu homicida. Dice, El último. El último, el 59, dice, entonces tomaron piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo. Ya. Y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces, ¿qué es lo que resaltó ahí, en ellos? El espíritu homicida. ¿De quién? De ellos mismos, de Del su padre, carne. de su padre Adán. De su padre Adán. Claramente Jesús cuando los acusa que ellos querían matarlo, ¿quién te quiere matar? ¿Ah? Claro. Estaba el espíritu homicida. ¿Entendés? El mismo que tuvo Caín, no su hermano. Entonces no permaneció, como dice también, cuando él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Claro. Oye, esa parte es muy buena. ¿Eh? Cuando habla mentira, de suyo habla. Es propio del hombre. Y ahí me acuerdo yo de Marcos 7, ¿no es cierto que leímos? Claro, y también hay otro texto. Que de dentro sale. Dice, toda lengua es mentirosa, ¿ah? Claro. Como está escrito. Bueno, casi toda la escritura dice lo mismo. ¿Eh? Sepulcro abierto su garganta. Claro, O sea, trata engañosamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el ser humano, el primer Adán que llamamos nosotros, es un hombre que está, digamos, enjaulado en sus pasiones y en sus malos deseos. Claro. Es el diablo que a nosotros nos condena. Por eso dice Jesús que vino a hacer las obras del diablo, pero no vino a matar ángeles. Eso es lo que nomás tienen que entender. Claro, claro. Eso son nosotros, nuestras pasiones. Claro. ¿Entendés? Y esa cuestión es lo que no se puede concebir, porque esta cosa fue tejida seguramente con tantos años, me imagino yo, que a los hermanos les cuesta ahora comprender. Ahora, hermano, usted ve que aquí en Juan 8 que hay una nube que se le viene encima a Jesús, que son los fariseos. Claro. Y ve usted también, hermanos, que en el verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, parece que una fracción de los fariseos se descolgó. Claro. Se descolgó de los fariseos, creyeron en Jesús, o sea, fueron pasados de las tinieblas A la luz. a la luz, A la luz, claro. ¿cierto? Claro. A pesar que también hay un grupo de estos que habían creído que Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os librará. Claro. Y ahí ellos se defienden, ¿cierto? Claro. Pero él explica que no le está hablando de la libertad, ¿no es cierto?, nacional, sino que le está hablando de la libertad de sus pecados. ¿Mm? Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá le dice que no permaneció en la verdad el diablo. Claro. Esas dos cositas las que hay que amarrar bien Pero, amarraditas. mira, si tú ves nuestro padre Adán, ¿no es cierto? No permaneció en la verdad, porque ¿cuál fue el mandamiento que le dio Que Dios? no coma el árbol. Ya. Después viene este bichito que es la serpiente, la cual dice que la escritura, que lo ha dicho más astuto que todos los animales del campo. No importa ¿no es cómo cierto? fuera, pero la ¿Cómo cosa es fuera? que comió. Claro, le creyó, ¿no es cierto?, a la palabra de la serpiente, ¿no? Claro. Porque comió. Entonces, ¿por qué no permaneció en la verdad si Dios le dijo que no comieran porque iban a morir? Porque es carne. Porque es carne, ¿no es cierto? Sus concupiscencias pudieron más. Dice que la mujer miró el árbol, que le produjo codicia, ¿no es cierto?
y comió y le dio a su marido. Entonces, no permanecieron en la verdad, po. Claro, porque es terrenal. Porque es terrenal. Animal diabólico. Claro, y después lo vemos en la descendencia, ¿no es cierto?, de Caín. Claro, Espíritu de homicidio, ¿no? Mató a su hermano. claro. Entonces este mismo autor que Juan, el mismo que leímos primero a Juan, está diciendo prácticamente hablando lo mismo. Entonces yo no sé de dónde los hermanos en su mente sacan que aquí aparece un arcángel, un querubín. No hay palabra ángel. No hay ni siquiera No. la palabra ángel. No. ¿Ya? Y no hay un consejero que al lado tampoco. Entonces lo que está hablando en el fondo son las pasiones, que no es cierto que... Nadie te asusa tampoco. No es Claro. necesario. Claro, y dice, y leímos Romanos, ¿no es cierto?, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, Claro. y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, llevamos la misma costumbre de nuestro padre, ¿o no? De Adán. Pero remarquemos cómo pueden escapar de su padre Adán. Recalquemos eso. ¿Cómo puede escapar de eso? Bueno, Jesús dijo, el versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. Claro. El Evangelio. Que él destruyó el hombre de pecado. Justamente que él vino a morir, que él los vino a reconciliar, que este era el hijo del enviado. Pero ellos no podían resistir a eso. Claro. No creyeron que Jesús era el hijo de Dios y que venía a morir por sus culpas. Lo presentó Juan el Bautista. Es aquí el Cordero Claro. de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No dice así? Oye, y te conviene Colosenses 2.11, perdona que haga un aporte. No, está bien. Colosenses 2.11. ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? Porque Pues- el problema de todo esto, hermano, me parece que no han entendido la cruz de Cristo. O la han entendido en forma fraccionada o incompleta. 2.11, en el cual, en Jesús, también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Claro, y en este dice, en él, refiriéndose a Cristo, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ya? Lo saca Cristo, es la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo deshizo al viejo hombre, ya lo hemos dicho no sé cuántas veces, ¿cierto? Ahí destruye al hombre, ahí destruye al diablo. ¿Cómo era la circuncisión Era según la carne? un corte en el prepucio, ¿cierto? Que se cortaba, Que se botaba. se echaba afuera, ¿cierto? No pertenecía a tu cuerpo, No pertenecía, se sacaba fuera del cuerpo. afuera del cuerpo. Claro. Aquí, ¿qué es lo que hace Jesús? Echa un prepucio, ¿no? No, Lo echa completo. lo hecho completo. Completo. Destruye el hombre porque dice que lo crucificó. Completo. ¿Ah? Vosotros estáis completos, dice. Lo vino, claro, cuando Pablo también dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo Claro, yo, más Cristo claro. vive en mí. O sea, se consideró un crucificado, un muerto, No vivía con las pasiones, Pablo. justamente. ¿Mm? Entonces, nosotros hemos visto, hermano, que cuando aparece la palabra diablo, ¿cierto? Este vocablo que hemos estudiado ya en este tercer curso que tenemos, no se relaciona con ángel, ni con arcángeles, ni con querubín, ¿Ya? sino que tiene que ver propiamente con los malos deseos del hombre. Muy bien. Eso es lo que está hablando, que son los deseos del hombre. Y es muy claro, ¿no es cierto?, que cuando dice el caso de Caín, que a mí me encuentra muy singular, dice que ¿por qué causó mató a su hermano? Porque su obra era mala. No dice que fue asusado ni utilizado por un diablo. La obra de Caín era mala, su carne. No se purificó, no crucificó su carne con sus pasiones. Entonces Ya. yo no sé si tú quieres agregar algo. No sé, es que me da la impresión que es a tomar toda la epístola de Juan o solamente el capítulo 3. Claro, tenemos que cuando nosotros leemos, por ejemplo, primera Juan, ¿tú te refieres? ¿Primera Juan? ¿Sí? Claro, porque primera Juan también aparece, en los primeros capítulos también el diablo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya revisamos, sin olvidar lo que ya revisamos. Capítulo 3. En el capítulo 1 dijiste el diablo. Primera de Juan. Sí. Ya, primera de Juan. Revisamos el capítulo 3, ¿no es cierto? Pero el capítulo 1 también habla del diablo. Cuando habla de los mancebos. Me parece que no está en el capítulo 1 esto. Ya, a ver, espérate. Revisémoslo. En el capítulo 2 está eso. ¿Ya? Ya, veámoslo. Primera de Juan, capítulo 2. Cuando dice
del 12. ¿Ya? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Yo entiendo que es Jesucristo, ¿verdad? Correcto. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. ¿Ah? No como Caín. ¿Ah? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Está repitiendo, ¿eh? Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. Ojo con Juan 8. Sí. Y habéis vencido al maligno. Al maligno, lo habéis vencido. Explíqueme, hermano, aquí está venciendo un diablo, un ángel, ¿qué es lo que está venciendo? No, es lo mismo que leímos en el capítulo 3, que es justamente lo que no pudo hacer Caín, vencer al maligno. Como dice, que lo leímos, dice, no como Caín, que era del maligno, es decir, era de la carne, su carne lo venció, ¿no es cierto? Su rabia, todo, Ya. y mató a su hermano. Ya. Ahí podemos decir que no venció al maligno, o no venció su carne. En el capítulo 2 tampoco sale un ángel, ¿eh? Tampoco sale. Entonces, la explicación es la siguiente. Dice, no como Caín, primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su obra era mala y los hermanos eran justas. Entonces, en este caso, estos mancebos que está felicitando al apóstol Juan, o al anciano Juan ya, lo está felicitando porque ellos sí vencieron al maligno, es decir, sus pasiones pecaminosas. Y me llama la atención dos cositas, ¿Ya? que le llaman que son fuertes. Son fuertes, claro. ¿Ya? ¿De dónde sacaron la potencia? ¿Te gustaría ir a Efesios 6? ¿Te acuerdas que estudiamos Efesios? ¿Sí? Efesios 6. ¿De dónde sacaron la fuerza? Esto no es ir a un gimnasio, ¿ah? No. Ya. Para que resalte nomás la cosa. ¿Ya? 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esto no es poesía. Esto no es una poesía. No. ¿Ah? Pablo no es un poeta. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, Que son los tu carne, deseos de tu carne, para que estéis fuertes Estés frente a fuerte, esto, justamente. que la podáis resistir. Claro. ¿No es cierto? Claro. Esa es la lucha que tenemos. No la tenemos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, Contra los gobernadores de este mundo. contra estos gobernadores, ¿no es cierto? Que estamos Están en tinieblas. lucha. Y que ¿Cierto? están en tinieblas, claro. Entonces, esto de ser fuerte, ¿verdad? Es la potencia de la fortaleza, de la potencia de su fortaleza. ¿Cierto? Claro. Pensando esto, que vuestro viejo hombre Fue crucificado. fue crucificado. Ahí está la victoria. Claro. Entonces, hermano, para ir ya, digamos, haciendo una conclusión más o menos de lo que estamos exponiendo, nosotros hemos visto de que los textos donde aparece primero el vocablo diablo no se relaciona ni con ángel, ni con arcángel, ni con querubín. Ya. Todos los textos que nosotros hemos revisado están relacionados, ¿no es cierto? Cuando habla de diablo, habla de la carne del hombre, Claro. del viejo hombre, ¿cierto? De eso está hablando la Escritura. En la exposición que usted hizo, hermano Nelson, me da la impresión que el problema es del hombre. ¿Sí? Esa es la conclusión que yo llego. El problema no es angelical. Es del ser humano. El drama que tenemos nosotros es nosotros con nuestro pecado. Claro, el problema que se produce es por una palabra que se malentiende o se les prefigura a los hermanos en su cerebro, Claro. ¿cierto? Como un ángel caído, porque esta cuestión viene tejido de Que muchos está, años. está ausente aquí. Claro, está ausente. Pero ya les parece la palabra y al tiro, esto es lo que pasa. Se les dibuja. Se les dibuja. Claro. Pero yo les vuelvo a insistir, el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Cristo vino a resolver, ¿no es cierto?, lo que pasó con la caída de nuestro padre Adán. Claro. Adán no permaneció en la verdad, ¿no es cierto? Y Jesús lo que lo viene a hacer es solucionar este problema de raíz. Cuando Él muere, destruye a este hombre, Pero lo toma desde Adán, Adán. desde Adán en adelante, hasta el último hombre. Claro. Lo deshace. Entonces, este vocablo es que a los hermanos, ¿no es cierto?, les trastoca el sentido, por decirlo de alguna manera, Claro.
Y resulta que lo hemos revisado en todos los libros, porque el estudio se trata, ¿no es cierto?, qué conceptos tenían los apóstoles acerca de este vocablo, el diablo. Esta es la doctrina del demonio, Claro, que ha desviado la fe del creyente. El justamente. creyente, en vez de luchar contra su carne, está luchando contra un ser potentado angelical, Claro. sumamente poderoso. Y más No, encima, no, esto- claro, y lo otro que están haciendo también es que se están, o sea, no se están limpiando, como dijimos, no se están limpiando, pero se están purificando, Claro. porque están echando la culpa o su culpa sobre otro. O sea, el diablo me tentó, Claro. el diablo me sedujo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dicen muchas iglesias, ¿no es cierto? O muchos hermanos dicen que el diablo Los más chiquititos hablan así. Claro, y, y la escritura no está diciendo eso. Cristo vino a deshacer las obras, cuando dice las obras del diablo, no vino a deshacer a un ángel. Vino, ¿no es cierto?, Claro. a matar este cuerpo pecaminoso que lo clavó en la cruz. Leamos Hebreos 2.14. Hebreos 2.14, ¿cierto? Que es el texto clave que tenemos nosotros. Porque Hebreo es una verdadera lámpara. 2.14, Hebreo. Así que, es una conclusión, ¿eh? Cuando Sí. dice así que, Claro, para mí es una conclusión. claro. Este es como un descanso, ¿ah? Sí, Una conclusión, un resumen. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. claro. Y el imperio de la muerte, ¿por qué? Porque tú por causa del pecado tú mueres, pues eres Claro. sentenciado a la El muerte. imperio de la muerte es del hombre, Claro, es a saber, al diablo. al diablo. Entonces, el diablo, ¿no es cierto?, ¿Y cómo lo mató al diablo? en su cruz. En su cruz. En su cruz. ¿Por qué vino a morir por los pecados de todos los hombres? No mató un ángel en la cruz, No. Y de hecho el verso más abajo, perdón que lo mató diga, nuestro ¿ya? cuerpo. Dice, verso 16, ¿Ya? dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, más encima te lo aclara el mismo texto. No vino a matar ángeles ni a socorrer ángeles. Vino a socorrer a los hombres, ¿no es cierto? Lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Claro. En Adán somos condenados por nuestros pecados a la muerte. Y Cristo, ¿no es cierto?, como sustituto, como cordero, Él muere en favor nuestro. Entonces, ese es el diablo, no es un ángel, sino que... Es el sentido del bautismo. Cuando tú te bautizas, no es porque Dios está contento que te metiste en el agua, sino que te está siendo incorporado en su muerte. Claro, ¿No es cierto? Tú piensas que estás muerto al pecado, porque participas de su muerte, de la muerte de Cristo. claro, te unen en este símbolo. Claro, te Seguro. metes en un símbolo porque nosotros No podemos físicamente no morimos en la cruz de Cristo, No. sino que Él murió por nosotros. Dice. Claro, y nosotros en este símbolo, ¿no es cierto?, hacemos esto de meternos al agua, una muerte, Claro. y nace una nueva criatura con una nueva conciencia. Entonces, todos los textos que hablan con relación a la cruz de Cristo tienen que ver enteramente con el hombre, con el pecado del hombre. Eso es lo que vino a hacer Jesús, el pecado del hombre. Claro. Que también le llama el diablo, ¿no es cierto? Porque diablo tiene que ir con maldad, con maligno, con esos conceptos. Así que yo no sé si quedará claro para los hermanos que Yo pienso que ya varios videos va referente a esto. hemos hablado bastante en relación a esto. Y yo les aconsejo a los hermanos que, por lo menos para mí, 1 Juan capítulo 3 me alumbra mucho. Me alumbra mucho de que cuando habla del diablo está hablando del deseo de la carne. Y pone a Caín como un ejemplo cómo actúa la carne, ¿no es cierto?, en toda su potencia. Hermano, un texto aquí en Pedro, primera de Pedro 2.24. 2.24, que va a reforzar un poco la idea. El cual asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí tenéis lo mismo. Ahí tenéis lo mismo, ¿sabes? Lo mismo. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, cuando Cristo murió, Claro, estaba pero deshaciendo. dice para que nosotros, o sea, que pensemos que estamos muertos. Claro. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, encima en el sentido de que Cristo los pagó, ¿no es cierto? Los deshizo. Lo deshizo. Claro. Deshizo. Vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. ¿Ah? Entonces es claro que Cristo lo que vino a solucionar el problema del primer hombre, de Adán en adelante. El pecado es del hombre.
¿ya? Eso es lo que vino a hacer El Cristo. hombre no permaneció en la verdad. No permaneció, Claro. ¿cierto? Y así que yo más, ¿qué puedo hacer? Pues, o sea, yo espero que los hermanos lo puedan comprender, ¿no? Entonces, si Adán no permaneció en la verdad, bueno, ahora permanezcamos nosotros. Claro. Entonces, y lo importante es si los hermanos cuando aparezca el vocablo diablo no lo traten de relacionar con ángeles. ¿Cuál es la verdad ahora para nosotros? Que Cristo deshizo el pecado. Claro. Y que el pecado es del hombre. Y ese me tiene que libertar. Claro. Tarde o temprano me liberta. Claro. Y yo quedo libre de mi... De tu culpa. No solamente de la culpa, de la... De la sentencia. No, de la esclavitud. De la esclavitud y de la condenación. Claro. ¿Te acuerdas de que le iban a espiar a Pablo? Ahí a los Gálatas le dice que iban a espiarle la libertad. La libertad que tienen en Cristo. Ah, pensaban que tenían a hecho una cuestión media rara, Claro. ¿verdad? No, eran libres de sus pasiones. Claro. Bueno, espero que les haya servido, hermano Nelson. Yo pienso que usted ha hecho claridad. ¿Esta epístola la da por superada o va a ser una segunda parte de la epístola? Es que revisamos prácticamente todo lo que aparece diablo aquí en Juan, ¿no? Está agotado el tema entonces. Sí, porque lo otro que salía los mancebos, que los mancebos dice que ellos vencieron al maligno. A diferencia que Caín no lo pudo, ¿no es cierto? Porque su carne pudo más, ¿no es cierto? Mató a su hermano. Claro. Lo comió la carne, ¿ah? O el deseo pecaminoso carnal. ¿Ah? Entonces, resumiendo, ya tenemos que Pablo le llama diablo al deseo de la carne, Deseo de la en carne. Efesios 4:27, ¿te acuerdas? También sale. Ya. Después vimos que Santiago Dice lo mismo. dice lo mismo cuando Capítulo dice 4. huirá de vosotros, ¿verdad? Dice, Era- someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. huirá de vosotros. Claro. Lo Está mismo. superado también. Santiago entendía que diablo es la pasión de la carne. De la carne. Después Lucas, en la tentación de Cristo, Entendemos que maravillosamente se ve que no hay ningún ángel que está tentando a Jesús, es, claro, sino que Cristo venció el impulso que le da a la carne para escapar de su situación. tentación. Claro, ¿ya? tentación de convertir las piedras en pan. De convertirla en pan o hacerse rey, ¿no es cierto? O tirarse al abismo. Justamente. Ya. Y ahora Juan, que es el apóstol que estuvo más cerca de Cristo, llega a la misma conclusión, Claro. ¿no es cierto? ¿Por qué llega a la misma conclusión? Porque son apóstoles de Cristo, tienen un solo, Un solo sentir, pues, y un una solo sola sen- doctrina. una sola doctrina. Una sola doctrina. ¿Y Juan qué conclusión ha llegado? ¿Cómo la ves tú, la conclusión de Juan? Que Juan, a mí se me aclara mucho que tiene que ver con el deseo de la carne. Y cuando pone a Caín, que era del maligno, es decir, que a Caín lo ganaba su carne, ¿entendés? Lo ganaba su carne, por eso mató a su hermano. Era del diablo, por decirlo. Y a el diablo los fariseos les pasó lo mismo. y a los fariseos, No claro, pudieron contra su deseo. también le dijo, me queréis matar. No, ¿cierto? somos- Y por eso le dijo, vosotros queréis ser los deseos de vuestro padre, ¿ah? El diablo. Y lo lograron. Claro, pero y de hecho le agarraron piedra, ¿ah? Claro. Para matarlo, porque es el deseo, es No, el diablo. me refiero cuando ya llegó Claro. a la cruz. Ah, no, eso sí, pero en el contexto que está diciendo cuando los acusa, vosotros queréis ser el deseo de vuestro padre porque él ha sido homicida al principio y no ha vencido la Claro, verdad. claro. No que te quiere matar y andar con las piedras atrás de la espalda. Y lo ¿Ah? hicieron y crucificaron a Cristo, mas Dios le sacó de los muertos. Al tercer día, Para la gloria de todo el que cree. justamente. Ah, maravilloso, hermano. Yo creo que, perdone que lo alabe así, yo creo que quedó claro, ¿no es cierto? Que Cristo vino a deshacer este problema, el mío, mi problema. Claro, ¿Ya? No socorrió a los ángeles, correcto. sino que socorrió a los creyentes, los cuales aquí hay dos. ¿Va a anunciar algún tema para...? No sé si yo creo que vamos a seguir, quizás dándole otro enfoque, pero yo creo que vamos a seguir hablando un poco de esto. Me gustaría retomar el tema de los demonios, porque yo creo que ahí también hay... Ya, pero ese es otro tema. Es otro tema, Como porque me dices tú también. Claro, es otro tema, yo sé que es otro tema, pero que también los hermanos, yo creo que, humildemente lo digo, lo malentienden. Ya. Lo malentienden, pero yo espero que esto se pueda superar. Bueno, Dios que da el crecimiento, nosotros nos estamos esforzando. Anunciamos entonces Demonios parte tercera, porque Claro. tenemos dos videos antes del demonio. Claro, ¿Ah? parte tercera de los demonios, que también es interesante porque hay muchos hermanos que también creen que las personas se le meten una especie de Espíritus raros. en sus cuerpos. ¿Ah? Claro. ¿Ya? Entonces lo vamos... Mira, un consejo aquí detrás de cámara, un consejo a los hermanos. No sufran más, teman solamente a Dios. Claro. ¿Ya? Dios entregó el juicio a su Hijo. Si hay un juicio, viene de Dios, Claro. no viene de un ángel. No Correcto. sufran más, libérense, salgan de esa jaula. Claro. Que Dios les bendiga. Listo. Así que quedamos en eso y estamos
prontamente con un nuevo estudio. Que estén bien.